Esta es una tabla que se ha realizado. Esta es una tabla que se ha realizado como un resumen de todo lo anterior, ¿no? De los cuadrantes de baja, mediana y alta energía. Generalmente lo que baja energía tiene baja sublimación. La molécula baja en mediana energía es media y la de alta energía es buena. La migración es buena en baja energía, mediana, moderada y de alta energía baja. La difusión de la baja energía es rápida, mediana energía es media y la alta energía es lenta. Por el agotamiento, la baja energía puede trabajar con carrier o alta temperatura. La media, carrier o alta temperatura y la alta energía solo a alta temperatura. Respecto a la intensidad, la baja energía son recomendados para colores claros o medios. Lo de mediana energía, solo colores medios oscuros y alta energía oscuros. Proceso termosol, baja energía no está recomendado. Medio generalmente sí está bien, está recomendado y alta energía también. El proceso por agotamiento. Los colorantes dispersos son colorantes no iónicos que pueden ser aplicados por agotamiento formando finas dispersiones estabilizadas por el agregado de ciertos tensoactivos con propiedades dispersantes. El teñido por agotamiento tiene 3 fases. Fase de absorción. El colorante disperso se transfiere a la superficie de la fibra por afinidad y son absorbidos por la misma. Fase de difusión. El colorante se empieza a difundir al interior de la fibra y empieza a acomodarse en las zonas libres. Y lavado reductivo, eliminación de colorantes no fijados. Por ejemplo, esta es una curva de teñido de un proceso de teñido poliéster. Generalmente son de 90 a 130 grados centígrados el agotamiento y el lavado reductivo. La fase de deserción, como le digo, ocurre acá, en esta parte, en la fase entre más 90 más menos grados hasta 130, 135, dependiendo de la molécula que se va a trabajar. La fase de difusión ya es la parte de agotamiento, que puede ser de 15 a 60 minutos. Y la última parte del lavado reductivo, que es la parte donde se carga de remover los colorantes que no se han fijado. Ahora, hemos hablado de tipos de colorantes, ¿no? Tanto colorantes de molécula pequeña, mediana y alta, o grande, perdón. Pero ¿qué tipo de molécula podemos usar? Yo en todo el tiempo que he trabajado con los colorantes dispersos, me ayudó mucho el tema de evaluar colorante por colorante su punto de sublimación. Acá, por ejemplo, hay una máquina que se utiliza para poder evaluar los puntos de sublimación. Ahí te indican las temperaturas, la presión, de 150, 180, 210, dependiendo del proceso que se va a trabajar. También utilizamos una escala de grises para poder detectar el grado de manchado que va a tener el colorante a la hora de sublimar. Por ejemplo, se tiñe el colorante a diferentes concentraciones, pues colocamos las muestras teñidas en la máquina que les mostré anteriormente, a diferentes temperaturas, 150, 180, 210 grados. Con una escala de grises se evalúa el nivel de manchado y se determina el punto máximo a utilizar el colorante. Ingresa los datos obtenidos y ya con los puntos obtenidos del manchado, ya con eso podemos ingresar las variantes al data color para poder trabajar para hacer su máximo uso del colorante. Por ejemplo, un rojo disperso, usamos diferentes concentraciones a diferentes temperaturas, 150, 180, 210 grados. Siempre se coloca con un testigo de poliéster o un pesco o un algodón
de preferencia que sean un poliéster licrado. Se evalúa el grado de manchado y se va tomando las observaciones. Y con eso se puede ir evaluando y determinando el punto de sublimación de cada colorante. Ya cuando el colorante empieza a manchar, ese sería tu punto máximo para poder trabajar. ¿Qué tratamiento térmico del poliéster tenemos? El termofijado. El proceso de termofijado nos permite dar ciertas características necesarias sobre un material textil, de tal forma que luego de diferentes tratamientos secos y húmedos, estas primeras condiciones quedan intactas. Entre estas características podemos nombrar estabilidad dimensional del material, el tacto, el peso final, aspecto, etc. Las temperaturas del fijado varían de 180 a 210 grados, dependiendo del tipo del artículo y sus mezclas. Es importante antes de la formulación de un color con colorante disperso es conocer la ruta del proceso. Puede ser antes del termofijado, artículo 100% poliéster, como por ejemplo jersey o hilos, donde la temperatura del proceso varía desde 280 grados a 203 grados. O después de termofijar el artículo pesco con licra, que la temperatura normalmente empieza a 180, 190 grados. Ahora, ¿por qué resalto esta parte? Normalmente cuando teñimos una fibra, un artículo que es pesco, que ya está, que que va con licra, todo se termofija primero y después vamos a teñir el poliéster. Ahí ya el proceso térmico el artículo ya lo recibió, ya la tela ha sufrido el tratamiento térmico. Entonces, lo que seguiría es saber si es que la tela va a ser estampada o no. Si no fuera estampada, entonces la tela ya no va a sufrir no va a sufrir un alto contenido de temperatura. Normalmente, normalmente en la rama, cuando secas un artículo, lo secas entre 130 a 150 grados. Entonces, ahí no hay mucho problema de sublimación. Entonces, ahí es cuando te va a ayudar mucho a saber con qué colorante puedes trabajar cuando tú trabajas con un artículo poliéster. Uno pesca poliéster con algodón o con licra, cuando el termofijado es antes. Pero cuando el termofijado es después, por ejemplo, cuando teñimos hilos filamentos, primero teñimos el poliéster. Después de teñir el poliéster hacemos el tejido y después del tejido termofijamos. Normalmente, si le ponemos licra, normalmente el termofijado no va a bajar de los 190 a 200 grados. Entonces ahí es muy importante saber cuál es tu punto de saturación, tu punto de sublimación del colorante, para que no pongas problemas de manchado. Normalmente los clientes les gusta mucho trabajar con telas listadas, en la cual combinan blancos con negros, blancos con marino, blancos con verdes, o colores claros con colores oscuros. Entonces el punto de saturación es muy importante, la sublimación es muy importante para poder determinar la concentración del colorante a trabajar. Otra recomendación que les puedo dar, por ejemplo, es si trabajamos un artículo, un jersey, composición 100% poliéster, es con un color negro, con un resumen en 10, y requiere buena solidez a la termomeración, porque seguramente va a ser una tela que va a tener un estampado, y luego buena solidez al lavado, porque posiblemente se combine con algo blanco, un artículo blanco. Normalmente, si tú cuando lo tienes a 4%, por ejemplo, de un colorante disperso, normalmente a 4 o 5%, un colorante de molécula grande no va a llegar a la intensidad. Siempre va a faltar un poco de intensidad para poder trabajar. Entonces no podemos aumentar más colorante, porque también tenemos que siempre considerar nuestro punto de sublimación, en qué punto y qué porcentaje el colorante ya va a empezar a manchar. Por ejemplo, si un colorante negro, en cualquier casa comercial, esté en 4%, que ya empieza a manchar ahí, si se va uno a 5 a 6% de colorante, no va a tener una buena solidez al lavado. Y a la terminación menos, porque si, por ejemplo, por ahí haces un estampado blanco, también te va a manchar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí?
Una recomendación sería utilizar los colorantes molécula grande con colorantes de molécula mediana, un poco más chicas. Con eso podríamos obtener mejores resultados en lo que es hacer una combinación de colorante de molécula grande con molécula mediana, siempre considerando el punto de sublimación. Con eso podríamos obtener la intensidad que se requiere. Yo anteriormente cuando empecé a trabajar con poliéster, trabajábamos siempre con 3 colorantes, que era casi como una regla. Pero en realidad ahorita se está recomendando o se está usando trabajar con 4 o 5 colorantes, lo que se necesite para poder llegar a la intensidad de un color. Es importante, vuelvo a repetir, conocer el punto de sublimación de cada colorante para poder llegar a la intensidad sin afectar el tema de solidez, principalmente al lavado, que es lo que más, y peor todavía si es un color licrado. Normalmente un artículo que tenga licra, normalmente siempre va a tener muchos problemas con el tema del manchado. Por más que uno haga 2 o 3 lavados reductivos, vamos a tener muchos problemas. Si es que sobrepasamos nuestro punto de sublimación. Entonces, para mí es muy importante conocer y no excederse del uso de colorante por encima del punto de sublimación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Muy interesante la exposición y el enfoque que le has dado a esta parte de la presentación, ¿no? Con detalles, digamos, de la parte práctica y de lo que normalmente uno puede ver cuando trabaja con colorantes dispersos en el teñido, con diferentes materiales. Entonces, invito a los asistentes, tienen allí sus inquietudes, a que puedan hacerlas llegar. Tenemos un lapso de 10 minutos para que puedan hacer sus consultas y poder resolverlas de manera directa con el expositor. A ver, chicos, anímense a preguntar. Sí, Rosario, puedes preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Buenas Rosario noches. Medina, de Corporación Rey. Ajá. Quisiera una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje máximo que se podría trabajar para los colorantes dispersos? Hablo en general, sea una tricomío o con 4 colorantes, ¿no? Y otra pregunta sería, hablamos de los colorantes dispersos a 130. ¿Hay colorantes que también podemos trabajar a 140? Luis, ¿estás por ahí? Sí, sí estoy escuchando. Acá. Aquí. Con respecto a lo que es el porcentaje de colorante a usarse, normalmente, como te voy a repetir, no hay una regla, no hay un máximo. Lo que es, como te voy a repetir, es muy importante conocer nuestro punto de sublimación, en donde, por ejemplo, en este cuadro, yo he graficado diferentes porcentajes. Tú puedes hacer tu análisis haciendo tu teñido de poliéster y puedes ir hasta 4, 5, 6% de colorante y someterlo a diferentes temperaturas y evaluar el manchado. Yo por lo general he revisado con un color marino, por ejemplo, un color navy de cualquier casa o cualquier cliente. Me he dado cuenta que todos los marinos por encima de 2% vamos a tener problemas de manchado. Por ejemplo, hace un mes estuve hacíamos una tela listada, un navy con blanco, un listado de ingeniería, y el hilo, tú lo teñías, se usó 4% de colorante en este marino. Y a la hora de hacer el lavado reductivo hicimos
dos lavados reductivos y tú veías el manchado y salía muy bien. Salía bien, se evaluaba la solidez y salía muy bien, todo blanco. El problema es cuando ese hilo se va a tejer, si tú lo tejes y de ahí, como te voy a repetir, se va a termofijar, ahí es que y ahí es que vas a tener problema. Ahí va a saltar el tema de sublimación y va a empezar a manchar el colorante. Por eso que te digo, la otra alternativa es usar otros colorantes para poder poner solamente 2% de ese colorante en un marino y buscar otras alternativas con otras moléculas sin sobrepasar el punto de saturación. Y así llegar a capaz a 4 o 5% total de colorante, no importa. Lo importante es que individualmente cada colorante no debe pasar por encima de su punto de sublimación. Si no, después vas a tener problemas. Con respecto a teñido 140, bueno, no, la verdad yo no he escuchado. Normalmente yo he tenido máximo hasta 135. A 135 principalmente hilos, que son los más complicados. Generalmente es 135, pero siempre cuando sea artículo 100% poliéster. Si fuera con licra, tendrías problemas con la licra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Luis, acá en el chat tengo una pregunta de Janina. Ella dice, buenas noches, ingeniero. Quisiera saber, en el caso de poliéster reciclado, ¿qué recomendaciones nos daría para su tratamiento antes de teñir con colorantes dispersos? ¿Puedes repetir porque no te escuché? Ya, claro, a ver. Te pregunta, en el caso de poliéster reciclado, para poliéster reciclado, ¿qué recomendaciones darías para su tratamiento antes de teñir con colorantes dispersos? Bueno, lo que es poliéster reciclado, yo lo trato normalmente similar a lo que es, similar a todos los teñidos que normalmente, que cualquier poliéster convencional. Generalmente siempre se recomienda un lavado para eliminar aceites de la tejiduría, es importante antes de teñir. Eso lo recomendaría principalmente. Y ahí el teñido de poliéster reciclado siempre tiene una diferencia con lo poliéster normal. Como voy a repetir, tendríamos que siempre evaluar el tema del punto de sublimación, que es lo más importante. Y bueno, y también el tono, porque a veces también entre poliéster, tipo de poliéster, a veces el tono también se afecta notablemente. Puede poliéster que no vamos a llegar si te da un color muy brillante, con un tipo de poliéster no convencional o otro poliéster reciclado, no se va a llegar al mismo tono. Generalmente, pero bien, con colores blancos es un poquito más complicado. Por el tipo de material. Listo, gracias. Ahora, una nueva pregunta. Gisela Félix consulta. Dice, ¿cuál es la mejor manera de dispersar colorantes de alta energía con bajas concentraciones para evitar problemas de manchas o mala igualación? Con respecto, me pasó hace 2 semanas también un problema de manchas y mala igualación. Usamos un color claro de un poliéster con licra. Normalmente se usa un buen dispersante y un buen dispersante principalmente, pero lo que más me ayudó a mejorar ese problema fue revisar el termofijado. A veces, como vuelvo a repetir, cuando termofijan, muchas empresas solo termofijan con agua. No se termofija con un detergente para poder limpiar los aceites que están a la hora de tejer, que están en la tejeduría, no se eliminan. Entonces, a veces esos aceites que se quedan en la fibra y se termofijan, ahí en esa parte es donde vas a tener problemas y ahí es donde se van a ocurrir esas manchas. Normalmente me pasó eso, que hice una partida y salió así, salió manchada
y es un color claro, no deberíamos tener problema, y justo fue un colorante de molécula mediana, no tendríamos por qué tener problema. Entonces, lamentablemente tuve que reponer esa tela, porque era una muestra muy, muy urgente, pero en este caso, en la siguiente partida hicimos el seguimiento desde el principio de volver a revisar el termofijado, y ahí nos dimos cuenta que ahí se había cometido el error de termofijar sin haber puesto un detergente, para eliminar todos lo que es grasas, hace que pueda ocurrir de la tejeduría. Yo creo que por ahí primero deberías revisar antes de aumentar más variable a un problema. Primero revisar principalmente tus condiciones de teñido. Muy interesante la respuesta. En el caso, otra pregunta vendría a ser la última de esta parte, que ya no nos alcanza el tiempo. Nos pregunta Yorka Fernández. En el caso de poliéster con licra, ¿a qué temperatura se recomienda teñir? La licra, hay diferentes tipos de licra. Primero hay que saber qué tipo de licra vamos a trabajar. Hay tipos de licras que pueden aguantar un teñido hasta 130. Pero, como digo, tiene que ser recomendado por el proveedor. El proveedor tiene que darte las recomendaciones. Hay licra que no te va a aguantar por encima de 125. Entonces, principalmente yo diría, tienes que saber con qué tipo de licra estás trabajando. Si es que tienes la oportunidad de hablar con el proveedor y pedirle cuáles son sus recomendaciones para poder trabajar. Normalmente un artículo licrado, anteriormente yo trabajaba a 130 grados, pero era compensado, pues, ¿no? 130 grados, pero solamente 15 minutos. Más de eso vas a tener problemas con la elasticidad. Normalmente un teñido de licra lo convencional es 125 por media hora. Un color oscuro máximo 45 minutos. Pero depende mucho, como tú dices, del tema del proveedor, ¿no? Sí. Así es. La última, Luis, por favor. ¿Cuál es la manera adecuada de emplear el dispersante en un teñido disperso? ¿En el baño, junto con los auxiliares, o para empastar el colorante? Bueno, yo he trabajado de las dos maneras, sinceramente. Pero va a depender mucho también de una evaluación. Ahí tendrías que evaluar ese dispersante que estás trabajando. Hay una manera de trabajar con la dispersión. Creo que me parece puedes hacer como una especie de un ovillo con una tela, ¿no? Hacer una tela, una capita de 5x5 y envolverla para evaluar la dispersión del colorante. Me acuerdo cómo era. Voy a tratar de buscar esa información, pero normalmente yo normalmente empastaba al principio y me iba muy bien. Pero ahorita ya no lo estoy haciendo porque he encontrado otro producto que me está ayudando y no necesito empastar. Solamente es agua fría nada más. Ingresa a la máquina y ahí a un tiempo de 5 minutos y ahí sube temperatura y ya no tengo problemas. Qué bueno. Entonces, después de repente nos puede facilitar para poder darle a nuestra colega Kelly la respuesta completa, ¿no? Sí. Muchas gracias, Luis. Entonces ahí todavía te vamos a tener para cuando terminemos con la segunda parte. Ahora, amigos, vamos a presentar la segunda parte de la exposición a cargo del magíster Marco Brañez. Marco. Buenas noches, gracias primeramente por la acogida que ha tenido esta primera capacitación. 110 personas, es un número muy exitoso, gracias. Y es importante ver pues que
la pandemia nos trajo algo bueno, ¿no? Que era esta forma de comunicarnos por medio del Zoom, donde nosotros podíamos intercambiar ideas de diferentes donde nos encontremos, ¿no? O sea, podemos estar en el celular o en la casa tranquilamente sin necesidad de irnos a un sitio, ¿no? Pero excelente. Y bueno, felicitar a Luis Mesía por su excelente exposición, ha sido muy claro, y eso es lo que normalmente estamos buscando con esta capacitación, ¿no? Personas que tienen mucha experiencia en el tema que van a tocar y que nos puedan ayudar a los que están escuchando la charla. Yo, adicionalmente, o sea, felicitarlo y ahora adicionar algunas cositas adicionales o cosas que yo las he vivido también, ¿no? Que nos puede ayudar un poco en el teñido de dispersos. Yo no voy a hacer la parte teórica que él ya ha hecho muy claramente, pero sí voy a poner algunos tips importantes para poder trabajar o los problemas que siempre los veo en las tintorerías, ¿no? Donde siempre tienen algunos problemas y como Luis dijo, ¿no? Es fácil teñir el poliéster, pero hay que tener ciertas consideraciones que a veces nos generan problemas grandes, ¿no? Muy grandes, entonces, y a veces son por cosas que no los hemos tomado en cuenta, pero ahora vamos a tratar de analizar, ¿no? Y de repente alguna adicional pregunta podemos contestar. Como le digo, ahí pueden ver mi diapositiva. Yo no voy a tocar nada de lo que es la parte de la parte de la fibra o lo que él explicó, el teñido. Lo que sí me interesa un poco es verlo, la parte crucial, ¿no? De todo esto, ¿no? Que es lo que yo considero específico para el teñido con colorante disperso, uno de los puntos importantes y que Luis lo tocó perfectamente, ¿no? Que es lo más, para mí personalmente, lo más importante de teñir colorantes dispersos es el control de la sublimación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la sublimación, no? La sublimación, pues, es un cambio de estado, ¿no? El colorante está en su estado sólido, y cuando lo mueves, con la temperatura, ¿no? Entonces, por eso él demostraba ahí la parte de que puede ser afectado con 150, 180, ¿no? 210, ¿no? Y eso va a depender mucho del colorante, ¿no? Por eso él recomendaba, pues, que nosotros evaluemos cada colorante a las diferentes temperaturas y ahí nosotros podemos decidir dónde lo vamos a usar, ¿no? Lo importante acá es saber dónde vamos a usar, por eso él indica también que podemos usar 4 o 5 colorantes, porque en este tipo de colorantes no es como el algodón, ¿no? En el algodón estamos buscando hoy la compatibilidad, que tengan la curva de ser bien parecido, que son... No, acá no hay eso, acá no hay compatibilidad. Acá solamente hay que cuidar sublimación, ¿no? Porque si uno de los colorantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros combinamos un colorante que no tiene buena sublimación y le ponemos la cantidad que pasa el límite que está indicando Luis, entonces este colorante al momento de pasarlo por la temperatura va a salirse, porque la sublimación es salirse de la tela y se va a ir al aire. Entonces, a veces la temperatura en las máquinas secadoras no es pareja, entonces en la parte donde ha ido más temperatura se va a salir más el colorante y en la otra no, entonces te va a generar un veteado ya solo por problemas de sublimación. Por eso es importantísimo para mí entender qué es la sublimación. Y en base a eso, lo ha dicho claramente Luis, tienes que saber tu punto de sublimación, ¿no? Y eso que también él nos explicó, ¿no? Que todo eso estaba relacionado pues con la forma o la clasificación que él dio, ¿no? Que es la parte del tamaño de molécula o la energía que tenía, ¿no? Entonces, vemos pues que eso es importantísimo. Entonces, por eso que hay una clasificación de colorantes de acuerdo a su energía. Y eso más que todo está relacionado con el tamaño de la molécula, ¿no? Entonces tenemos que los colorantes de molécula pequeñita son los colorantes que son de baja energía, ¿no? Como él lo indicó, ¿no? Igualan muy bien todo, pero como son pequeños se salen también. Entonces con la temperatura tienden a irse fácilmente. Entonces son los más fáciles de sublimar.
¿no? Y los de mediana son los que más se usan, como él indicó, pero también ahí tenemos que tener cuidado en el punto de sublimación, porque es definitivamente que va a quererse salir de todas maneras, porque tampoco no es perfecto, ¿no? Y al de alta energía sí ya es un colorante que se va a quedar ahí perennemente, o es el más resistente por el tamaño de la molécula, ¿no? Entonces, yo sí voy a adicionar algo de la parte de sociedad química, que somos los que comercializamos los colorantes dispersos, la gama que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos las moléculas de alta energía, ¿no? Que son usados para cuando queremos tener lo que él dice, ¿no? Prendas que tengan, o telas que tengan alta solidez, telas que se puedan hacer un termofijado después de teñir, ¿no? Todos colorantes diseñados para dar una excelente solidez al lavado, ¿no? Entonces, estos colorantes van a tener también buenas propiedades tintorias y ayuda mucho. Es algo también, un tip también que yo siempre doy y que a veces lo veo en las tintorerías cuando trabajamos con este tipo de colorantes, y muchas veces en las tintorerías tienen miedo de ponerle mucha soda, ¿no? Entonces, en el tratamiento reductivo, ponen 1 o 2 gramos litro de soda porque piensan que va a afectar el poliéster, ¿no? Pero el colorante, para poder salir de la tela, necesita más soda, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo 4 o 5 gramos litro de soda, hidrosulfito igual, cuando es un color muy oscuro, donde queremos eliminar completamente, hacer un buen lavado reductivo, ¿no? En este caso, estos colorantes son menos necesarios, porque la molécula queda tan ingresadas en el material que no te va a afectar mucho en la solidez. Hablamos, por ejemplo, cuando queremos una mayor solidez, una necesidad de lo que Luis indicó, de que era para hacer un listado, por ejemplo, donde necesitamos pues, que sea inmaculado, ¿no? Que no afecte a lo que se va a mezclar con el color, ¿no? Entonces vamos a tener también, esto también va muy de la mano cuando queremos telas de exportación en una mezcla de poliéster y algodón, ¿no? Entonces, para la eliminación del colorante en la celulosa también ayuda mucho. Estos colorantes son amigables con el medio ambiente, tienen Ocotex Standard Things, por lo tanto son ecológicos, ¿no? Estos son la gama que nosotros tenemos. Nosotros traemos de una fábrica que es Yiwa, de China, ¿no? Y estas son las paletas que nosotros recomendamos exclusivamente que son los HXF, pero ya algunos han cambiado algunas siglas, pero dentro de todo es una paleta, ¿no? Donde hay los amarillos, los naranjas, escarlatas, rojos, azules, azul marino y negro, ¿no? Esta es la prueba que él hablaba, ¿no? De que Luis hablaba, que nosotros siempre también estamos viendo el punto de saturación. Acá, por ejemplo, hemos hecho a 0.5, 1, 2%, ¿no? Entonces, adicionalmente, nosotros hacerle la prueba de sublimación, que ustedes lo ven acá, ¿no? Que es esta tela de poliéster que se le pone en esa máquina de sublimación que mostró Luis. Nosotros le hacemos, después de eso, le hacemos una solidez al lavado en una multifibra de la tela que ya fue tratada con la temperatura, ¿no? Para poder ver cuánto está manchando, ¿no? Entonces, acá podemos ver claramente que estos colorantes tienen muy buena resistencia a la sublimación. El rojo siempre los rojos van a ser un poquito más complicados. Este es un rojo también igual, con esas consideraciones, y acá tenemos el azul, ¿no? Pero vemos pues que ya, por ejemplo, el punto de saturación, si nosotros decimos el 2%, ya para acá ya es mucho, ¿no? Si queremos algo bien sólido, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que Luis recomienda hacer con la parte de la sublimación con los colorantes que trabajen, ¿no? Ahora, importante, nosotros tenemos una gama de colorantes de baja energía, ¿no? Que son colorantes exclusivamente para colores claros. Son diseñados que los 3 colorantes tienen el comportamiento muy parecido, más que todo, en este caso hemos dicho, pues no hay compatibilidad, ¿no? La sublimación de estos colorantes son muy parecidos. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes mezclan estos 3 colorantes, no es como los colorantes normales, no, el que indicó Luis, que es el 60, el 56, el amarillo, ellos cada uno tiene un punto de saturación diferente. Entonces, si tú los mezclas, uno se va a salir más que el otro. En cambio, no, en esta gama los 3 tienen la sublimación muy parecida. Entonces, ustedes lo mezclan, y al momento en que hay la sublimación, como los 3 tienen el mismo grado de afectación, los 3 se van a ir parejo, ¿no? Entonces, cuando hay
va a haber un cambio de repente, o una salida de los 3 colorantes, pero como se va a mantener el color, no va a haber no se va a notar una diferencia como una mala igualación, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, nosotros lo recomendamos para todos los colores que sean claros, porque no van a tener problema de sublimación con la cantidad de colorante que llevan, ¿no? La exportación, nosotros trabajamos con esto, ¿no? Entonces, es para colores pasteles y medios, ¿no? Excelente reproducibilidad. También ellos tienen, son RD, ¿no? Rapid Dye, son de molécula pequeña y suben rápidamente. 10, 15 minutos nomás necesitan. Es más, en una de las consideraciones también, por ejemplo, que es importante en este caso, por ejemplo, yo considero que es importante no subir, como preguntaban, por ejemplo, la licra, ¿no? Por ejemplo, tener una exquisitez de buscar una licra, que es lo que se tiene que hacer. Hay que buscar una licra cuando queremos subir a 130, una licra que nos resista. Es más, hay algunas licras que en la primera pueden resistirte, pero si ya te salió fuera de tono y tienes que volverlo a matizar, ya no, ya la desgracia, Entonces, en este caso, por ejemplo, estos colorantes son recomendados para teñir entre 92 a 120 grados centígrados en colores claros, desde 92 a 95, sin necesidad de carrier. Nosotros lo recomendamos porque son colorantes que tienen muy buena igualación, dispersión, y puede subir sin ningún problema al tejido, ¿no? Después tenemos los colorantes convencionales, que vendrían a ser los de molécula mediana, ¿no? Acá tenemos pues colorantes que tienen mediana termomigración, ¿no? Y definitivamente, bien claramente lo ha indicado Luis, para mejor poder ver su punto de sublimación, pero sí van a sublimar en algún momento, ¿no? Entonces, la solidez al lavado va a depender mucho de esta característica, ¿no? Pero son los convencionales los que tienen bajo costo, ¿no? Entonces, como él indicó, también es muy importante, pues, definir el uso final que va a tener el material, ¿no? El hilado, por ejemplo, como él decía, ¿no? Este hilo va a ir, pero va a ir a ser termofijado cuando sea tela. Pero si tenemos un hilo que va a ser para costura, de repente ahí no es necesario, pues no, porque el hilo de costura no va a ser afectado por una temperatura. Y así, ¿no? Buscamos qué tejido es, si va a ser fibra, ¿no? Entonces ya nosotros podemos hacer la selección en base a lo que indicó Luis, ¿no? Entonces, normalmente estos colorantes son muy conocidos por su color índice, entonces en el mercado lo van a encontrar en los diferentes, en las diferentes empresas que venden colorantes, los diferentes proveedores, ¿no? Pero hay que tener cuidado, por eso eso es importante también, ¿no? Los colorantes va a depender mucho de la fabricación, ¿no? De repente tenemos un colorante que es muy barato, pero de repente tiene problemas de que puede tener residuales que hace que el colorante precipite con más facilidad y te genere puntos o manchas. Entonces, es importante que tener la seguridad. ¿Por qué? Porque estos colorantes, como su nombre lo dice, son colorantes dispersos, ¿no? Estos colorantes se obtienen de una dispersión, los cromóforos los dispersan y obtienen el colorante disperso. Entonces, si el colorante no tiene un buen dispersante, como lo dijo también Luis, es importantísimo el dispersante, ¿no? Si no lo fabrican con un buen dispersante por bajar costos, para tener un bajo precio, es muy probable que esto te pueda dar problemas en el teñido, ¿no? Entonces, es importante también saber, pues, que hay esa diferencia de calidad. Entonces, antes de hacer un cambio, por ejemplo, se me acabó el azul 79, el azul 79 se me acabó, entonces pides al proveedor y le evalúas, ¿no? Cómo te trabaja la parte de la solubilidad o la dispersión, todo eso se tiene que evaluar. La sublimación, los puntos de sublimación van a ser definitivamente no iguales, ¿no? Estos son los de baja sublimación que habló Luis, ¿no? Que son los 4 más conocidos en el mercado, ¿no? Que es el amarillo 211, el rojo 50, el rojo 60 y el azul 56. Estos son los que se usaban antiguamente, mucho lo usan. Pero, por ejemplo, ya hacer un rojo con el rojo 60, por ejemplo, y es definitivamente muy seguro de que la sublimación, el punto de sublimación va a ser malo y te va a dar problemas de solidez, ¿no? En el caso de los de mediana, ahí tenemos, ¿no? Ahí están los colorantes, cualquier cosa se les puede hacer llegar la información, eso lo tienen los vendedores, no hay problema, ¿no? Y los colorantes fluorescentes para la moda, ¿no? Acá también ya un comparativo con los colorantes de baja energía. En el caso del amarillo 211, miren la sublimación, ¿no?
la sublimación que nos ha dado, la solidez es a lavado, dependiendo del porcentaje, ¿no? Igual tenemos en el rojo y tenemos en el azul también, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos ver de que son definitivamente los problemas, ¿no? Y van viendo que están manchando el nylon, ¿no? Siempre manchan el nylon, también es otro problema que tienen los colorantes dispersos que hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de acuerdo a su energía, ¿no? Y como vuelvo a recalcar, ¿no? Esta es una clasificación de los colorantes dispersos por su energía. Y como hemos visto, pues no existe compatibilidad, afinidad entre colorante y fibra, ¿no? Porque es una depositación en la parte interna de la fibra. Por lo tanto, se pueden combinar sin ningún inconveniente entre las diferentes energías, pero el problema es que es la sublimación, como lo dijo Luis, ¿no? Es inversa la energía del colorante, ¿no? Entonces, decimos pues que un colorante de menor energía va a sublimar en mayor proporción que uno que tiene mediano o alta energía. Por lo tanto, la clasificación es muy, muy importante, ¿no? Entonces, lo ideal es combinar los de baja energía entre ellos para colores claros, los de mediana entre ellos para colores medios, ¿no? A oscuros hasta ver el punto de sublimación como indicó Luis, y los de alta para los colores oscuros, ¿no? Bueno, estos son los parámetros que también los voy a pasar, porque ya son cosas que se ven en la... Pero sí hay algo importante, ¿no? Que también lo he visto ¿cómo se llama? En las tintorerías, y también creo que fue una pregunta que hicieron, ¿no? Que es importante la disolución del colorante. Para mí es importantísima la disolución del colorante, ¿no? A veces se piensa que el colorante se tiene que diluir como un colorante directo, como un colorante reactivo, porque tiene la misma... No, en este caso, el colorante solo debe ser dispersado. Como decía Luis, puede ser agua fría, pero máximo, lo máximo es 40 grados. Más de 40 grados no es recomendable, porque el colorante comienza ya a afectarse, ¿no? Y se puede producir manchas o precipitaciones en el tejido, ¿no? Entonces, es muy también importante considerar que al momento, este colorante como es pequeño, una dispersión, lo que se hace, está emulsionado, no necesita una agitación como los colorantes directos o reactivos. Entonces, al momento de preparar el colorante, echan el colorante en el agua y lo dejan, ¿cómo se llama? Agitar, pero lentamente, ¿no? No a una agitación rápida, un ratito nomás y ya está, no necesita más. De repente, si ustedes comienzan a darle mucha agitación, también pueden afectar el colorante. Entonces, importante también la agitación, ¿no? Entonces, ya se diluyó ahí nomás, pero sí se recomienda no calentar más de 40 grados para evitar la precipitación. Otra de las cosas que también he visto en algunas tintorerías que he visto problemas de puntos, ¿no? Y no sé de dónde lo vieron, no sé quién se lo recomendó, pero lo que es la parte del dispersante, buena pregunta, ¿dónde lo pongo? Hay muchos que le ponen en la disolución del colorante y en la tintorería, ¿no? A veces lo reparten mitad, es indistinto, ¿no? Yo sí considero que es muy importante, por lo que Luis indicó también, aparte de la preparación del material, el aceite que hay que eliminar, porque eso también te puede traer problemas de puntos, es importante acá la parte del tipo de dispersante, ¿no? Que como él lo indicó también, ¿no? Entonces, si es un color oscuro, como este colorante ha sido fabricado en dispersión, el dispersante tiene bastante dispersante. Un color claro de repente necesita, entonces la cantidad de dispersante que se ponen en los teñidos es inversamente proporcional a la concentración, ¿no? Si es pequeña la concentración se pone más dispersante, si es más oscuro menos, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también he visto en algunas es que lo diluyen en medio ácido, ¿no? Ellos, por lo que el teñido es en medio ácido, lo diluyen a 4.5, 4, no es necesario, ¿no? Este baño debe estar en un pH entre 6.5 a 7. No es recomendable hacerlo con pH ácido, ¿no? Otra de las cosas, otro de los problemas también que he visto que se ha generado
puntos, ¿no? Que al final vamos a ver rápidamente los diferentes problemas que se presentan en este tipo de teñido, que es lo de todos los días. Es muchas veces el proceso de por sí, cuando comienzan a teñir poliéster, al inicio comienza a hacer un poco de espuma, entonces suelen usar antiespumantes, ¿no? Algunos antiespumantes tienen poco de silicona y a veces al momento de adicionarle, también te puede generar puntos, ¿no? Entonces hay diferentes causas para generar puntos, ¿no? Entonces, bueno, el proceso ya lo mostró Luis, el lavado reductivo. Importante, he visto algunas tintorerías que al momento el teñido usan, bueno, dispersante, usan igualante, usan ácido. Entonces, normalmente nosotros trabajamos ya con Pau hace muchos años, ¿no? Que es un dispersante igualante emulsionante. Tiene el buffer, te da el pH, todo para que puedas teñir solamente con este producto. Y como le digo, sí que necesita un poco de dispersante. Para los colores claros se le pone más dispersante, ¿no? Y para colores que llevan azul, azul marino y negro, siempre recomendamos un antirreductor para poliéster, ¿no? Que también es importante, más que todo para la reproducibilidad, porque la pregunta que alguien hizo una pregunta para ver si se podía teñir a 140 grados. ¿Por qué no teñimos a 140 grados? Dos motivos. Uno, porque las máquinas ya se esfuerzan mucho. Las máquinas están diseñadas para trabajar hasta 135 grados. El colorante lo puede resistir, pero en este caso, en el tiempo que está ahí dando estos colorantes, pueden, con la temperatura, pueden generar una reducción, ¿no? Por eso se recomienda un antirreductor. Esa reducción hace pues que el cromóforo del colorante se destruya. Y vamos a ver pues que sobre todo los azules, azules marinos y negros, y vamos a ver pues que un día va a destruir un poco más, menos, y entonces vamos a tener un problema de reproducibilidad. Lo que sí he visto que se tiñe hasta 135, sobre todo cuando son colorantes de alta energía, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una comparación de un colorante de mediana energía, doble fibra, ¿no? Y un colorante de alta energía, ¿no? Y ahí vemos claramente las solideces, ¿no? La solidez del lavado final que me pedían era de alta solidez, ¿no? Acá vemos porque sale alta solidez y acá vemos pues que está manchando, ¿no? Bueno, y ya para terminar, como le digo, como lo dijo Luis también, hay muchas causas de los problemas de calidad en el teñido de poliéster. No, yo lo he considerado en general, ¿no? Para cualquier teñido vamos a tener siempre algunas causales, ¿no? Una de ellas, en este caso, por ejemplo, si hablamos del material textil, como él indicó, ¿no? A veces el material textil viene con impurezas, esas impurezas pueden ser aceites, ¿no? Que se le ponen en la hilatería, en la tejeduría, y esos aceites a veces no están ahí, y eso al momento del termofijado se pueden fijar. Entonces, muchas veces es recomendable pues hacerle un lavado. A veces hay algunos que le hacen hasta un lavado previo alcalino, que ayuda también a eliminar la parte de los aceites, y también ayuda a eliminar los oligómeros, que ahorita vamos a ver qué cosas son, que también son otro problema en el poliéster, ¿no? Entonces, importante la materia prima, ¿no? Que tenga exenta de impurezas que te puedan generar manchas o problemas en el teñido, de igualación, ¿no? La preparación que estamos hablando, ¿no? Del material inadecuado, ¿no? También tenemos que el agua, ¿no? El agua blanda tiene que ser agua blanda, el agua dura te puede afectar. Hay algunos que tiñen también con vapor directo, eso también te puede afectar. La maquinaria, tenemos que tener una maquinaria que te dé una seguridad de movimiento, y sobre todo pues que sea de alta temperatura para poder llegar a las temperaturas recomendables, ¿no? Importante, ¿no? La deficiencia, como les hablaba, de conocer los productos y de conocer los colorantes, ¿no? Hay que poner colorantes que sepamos que no van a tener problemas. Y lo más importante, lo dijo Luis muy claramente, ¿no? A veces tenemos dispersantes, ¿no? Acá tú necesitas definitivamente un dispersante aniónico, ¿no? Es lo más recomendable para no tener problemas, ¿no? Entonces existe el natanel sulfonato, que es el que todo el mundo vende, ¿no? Que todo el mundo lo usa.
pero hay de diferentes calidades, ¿no? Entonces, eso te puede traer un problema también, ¿no? Por eso es importante que los auxiliares, ¿no? Los colorantes sean de calidad, ¿no? Y lo otro, pues, los errores humanos, ¿no? Los errores humanos que pueden equivocarse, a veces sube la temperatura más en la disolución, hay cantidad de problemas que se van corrigiendo con la automatización, ¿no? Bueno, para terminar, en la parte de mancha de color, yo los he considerado 4 manchas principales que ustedes van a encontrar, ¿no? La mancha de los oligómeros, que nunca son manchas oscuras, por si acaso. Y eso se van a notar más en los colores oscuros, ¿no? ¿Por qué? Porque se recristaliza, ¿no? El polímero, el oligómero es un residual que queda de la fabricación del poliéster, y eso te puede generar pues una recristalización, sobre todo cuando subes a más de 120 grados, ¿no? A 130 grados. Ahí va a haber un desprendimiento y te va a dispersar en el baño de teñido, y cuando lo enfrías, ahí va a cristalizarse, pero ya en un color claro, se va a quedar en las paredes de la máquina, y después te va a generar, te va a manchar con el colorante que tienes, y te va a generar manchas encima del tejido, ¿no? Las manchas producidas por el material, que lo hemos visto, que hay que hacer tener el cuidado, como Luis dice, no es importante, por ejemplo, que en el termofijado tengan que llevar un desengrasante, ¿no? Para ayudarnos a eliminar cualquier residuo de aceite natural que viene en la fibra por la fabricación. Y bueno, también ya lo hemos visto, la elección inadecuada de colorantes y el pretratamiento, ¿no? O sea, más de eso no creo que podamos tener de problemas, ¿no? Ahora, ya ahí yo he terminado, he reforzado algo, y bueno, estoy, de repente si tienen alguna duda me la pueden hacer llegar. Estamos casi en el tiempo de lo que habíamos quedado, y bueno, si quieren seguimos con las preguntas. Luis también está apto para contestar, cualquiera de los dos, a cualquiera de los dos nos pueden preguntar, estamos esperando su pregunta, por favor. Sí. Muchas gracias, Marco. Ha sido un complemento muy bueno para la primera charla. En realidad, esta charla está quedando bastante enriquecedora para todos los que trabajamos en la parte del teñido, en tintorería, ¿no? Sí se quedaron algunas preguntas, ahora las voy a pasar. Orlando consulta, por ser el poliéster reciclado, los blancos son difíciles de llegar al matiz, por ser amarillento, dice. ¿Qué se puede recomendar? Bueno, buena pregunta. Lo que respecta a reciclado, definitivamente es como su nombre lo dice, ¿no? No es una fibra virgen, sino es una fibra que hemos obtenido normalmente se obtienen de las botellas PET, ¿no? De las botellas de plástico con las que nosotros, ¿no? Y a veces estas botellas pues están un poco contaminadas al momento de la disolución, no se ha llevado bien el efecto, a veces se puede mezclar con botellas más oscuras. Entonces eso te puede generar una apariencia de la fibra diferente, ¿no? Que en este caso, en el caso de los blancos, ¿no? Yo considero primero que veo que, por ejemplo, en algunas tintorerías los blancos lo están haciendo solamente con dispersante, ¿no? No lo hacen en el medio ácido que tiene que ser como un teñido disperso. Ellos dicen no es blanco y se hace solamente con dispersante. El dispersante va a ayudar, pero sí es necesario pues que le demos un poco el medio, y de repente si vemos que el material está cremoso, ¿no? Es por la base que tiene, entonces de repente nos podemos ayudar un poco eh, eh, con ópticos que tengan tendencia más azulada, ¿no? Para que pueda compensar, buscar ópticos más azulados que nos permitan compensar este amarillamiento, ¿no? Porque definitivamente no vas a obtener la misma brillantez que tienes en el poliéster virgen, porque ya has tenido una modificación química que ha afectado la base, ¿no? Pero el reciclado se está aplicando, ¿no? Cada día más, ¿no? Porque ya es un cuidado que están dando las marcas,
¿no? Para que para todo lo cuide que la es parte, reciclar, la medio parte ambiente y todas esas del medio cosas. ambiente, ¿no? Entonces, Claro, pero tiene sus limitaciones. así es, ¿no? Claro, tiene sus Porque ya tiene limitaciones. una base que no la vamos a poder mejorar tanto. O Ujú, sea, porque hay maneras, de repente poner un ujú, óptico más a su lado, ¿no? Que te pueda compensar un ya. poco ese amarillento, ¿no? Janina nos pregunta, ¿por qué los colorantes azules en dispersos siempre sufren más a la hora de teñir en planta y se afecta la reproducibilidad? Lo dije, ¿no? Lo dije, no sé si estará usando el antirreductor, pero es importante esa parte, ¿no? Porque el cromóforo del azul, de la base del azul, es muy sensible a la temperatura. Normalmente tú dices, no ha llegado a 135, pero no. Ustedes tienen una máquina que está a 130, ¿no? Es muy probable que en algún momento esa temperatura pase a 135. ¿Por qué? Porque normalmente el programador de la máquina, cuando llega la temperatura, va y manda la válvula para que cierre. En ese interín ya entró más vapor y ya subió más la temperatura. Entonces, estamos diciendo que está llegando a más de 130. Entonces, hemos dicho que los cromóforos del azul marino y negro son sensibles a eso y es muy probable que que se reduzca, que se destruya el cromóforo. Por eso se recomienda poner un antirreductor 2 gramos litro, normalmente recomendamos, y con eso se mejora bastante raro. No sé si está usando este antirreductor, pero es básico, ¿no? Yo he tenido este problema en varias tintorerías y lo han solucionado con la adición de este producto, ¿no? No sé si Un lo buen está usando. antirreductor. Un buen antirreductor, así. Ya. Iván nos pregunta, para los lavados de máquina por tema de oligómeros, ¿cada cuánto se recomienda lavar máquina y qué tipo de producto se usaría? Buena pregunta, buena pregunta. Miren, normalmente lo ideal es tratar de lavarlo menos, ¿no? Y si tu máquina está a 130, es muy probable que se te va a generar oligómero, por más que tú no quieras. Una de las consideraciones que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en el compao que nosotros recomendamos, viene un producto que te ayuda a solubilizar los oligómeros y te ayuda la menor cristalización de los oligómeros. Eso te ayuda a que tengas más, más tinturas Espacio. y claro, que no hagas tantos lavados, ¿no? Hay tintorerías a veces que lo hacen cada día, hay tintorerías que lo hacen cada 12 horas, y he visto tintorerías que lo hacen hasta después de cada teñido, ¿no? Ahora, y eso va a depender, también lo estuve viendo con un cliente que me estaba diciendo que tenía ese problema. Es importante ver con qué producto lo vas a hacer, ¿no? Entonces, los proveedores de los auxiliares pídele que te traigan un desincrustante importante que sea resistente a alta temperatura, porque el lavado es mejor hacerlo a alta temperatura. Hay algunos que yo veo que hacen el lavado a 80 grados y verdaderamente no es muy eficiente, ¿no? Entonces, buscar un producto que te pueda resistir a alta temperatura. Yo no tengo el producto ahorita, pero sí lo puedo averiguar si desean, pero tienen en el WhatsApp, por el WhatsApp te lo puedo contestar, pero es importante que ustedes vean un proveedor que les pueda dar, pero que sea Garantizar, garantizado ¿no? y sobre todo que pueda trabajarse a temperatura alta. Entonces, con eso ustedes de repente van a ir reduciendo el tiempo de distancia entre lavado y lavado, ¿no? Perfecto. Yorka nos pregunta, en el caso de teñido de una tela polialgodón, donde se termofija a 210 grados, ¿cómo es el comportamiento de los oligómeros? ¿Cómo se debe limpiar la rama? No sé si en este caso también Luis te puede apoyar. Buena pregunta. Sí. Luis tiene termosol. No sé, por eso digo yo, si es que tiene y si no, No creo dale. que Tecfina tenga termosol, pero es un problema, ¿cómo se llama? Es un trabajo no sé si lo hacen teñida por rama, ¿no? Es importante saber si es por rama, ¿no? Porque normalmente
el Sí. teñido a 210 se hace con termosol, ¿no? Con la máquina termosol. Sí, parece que lo hacen por rama. Por eso consulta el comportamiento de los oligómeros y cómo se debe limpiar la rama. Es muy probable que te manche la rama. Yo sí no tengo mucha experiencia en lo que es este termosol. No he visto en algún momento, pero sí sé que para poder termosolear lo más recomendable es trabajar con colorantes de alta energía, ¿no? Y no sé si en el caso del poliéster, le hacen un proceso previo, ¿no? Porque normalmente si tú le haces un proceso previo, ¿no? No sé si para el algodón, que lo vas a tener también a la continua, me imagino en el vaporizador, le has hecho ya un proceso previo, ¿no? Si es un proceso alcalino, yo no creo que debería generarte oligómeros, ¿no? O sea, si ya le hiciste un proceso previo antes del teñido con el termosol, ya no hay opción de que te genere, porque ya Más el aún por alcalino, ser un polialgodón, ¿no? así es, Por la proporción también por la que tiene. cantidad de poliéster, sí. Pero el tratamiento previo te va a ayudar a eliminar el oligómero antes de... Perfecto, entonces hasta ahora hemos recibido esas preguntas. Las personas que tengan preguntas adicionales con respecto del tema que hemos desarrollado, las pueden continuar enviando al chat del grupo, que lo vamos a tener activo todavía por un par de días hasta poder resolver las consultas. Acá Lady te manda saludos, Marco, excelente presentación, siempre con las respuestas precisas. Sí, muchas gracias a Luis, muchas gracias a ti también por esta excelente presentación del tema que hemos tenido hoy. Entonces, nosotros también hemos enviado y se va a reenviar igual al grupo del WhatsApp la encuesta para saber en cuanto al tiempo en que se ha desarrollado, la hora en que se ha desarrollado y una consulta sobre los temas que sugieren o que ustedes sugerirían para continuar con nuestros temas en las jornadas de capacitación. Entonces, esperamos que ustedes también nos retroalimenten en ese tema y puedan contribuir a que nosotros les sigamos dando mayor información y este tipo de información muy detallada, ¿no? En cuanto al trabajo, que es lo que mayormente uno a veces espera, porque eso no se consigue de un manual, eso no se consigue, digamos, de un libro, eso se consigue de la experiencia de las personas que trabajan directamente en el tema, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a ir escogiendo a personas expertas en los temas que ustedes nos vayan sugiriendo para poderles llevar información lo más buena posible para que ustedes puedan seguir creciendo como profesionales en el área de la tintorería. Muy agradecido con con todos ustedes, te siguen haciendo llegar estos saludos a ambos por las exposiciones. En el caso de las diapositivas, sí, las personas que necesiten o que quieran que se les facilite las diapositivas, igual nos escriben al WhatsApp, nos facilitan sus correos electrónicos, que nosotros le podemos hacer llegar las diapositivas de la presentación que se hizo el día de hoy. Muchas gracias nuevamente, gracias. Perdón un ratito, les estaremos. Sí, adicionalmente la charla, bueno, la he grabado, la estoy grabando, entonces si tienen algún interés en tener la charla, también se la podemos pasar, no hay problema. Ajá, sí, la grabación también queda. Listo, Muchas Luis, gracias, Luis. Muchas gracias, Senia. Muchas gracias por la invitación. Gracias también, Yolanda, por la invitación. De verdad, ha sido muy bonito compartir información y también siempre se aprende cada día y todo no está escrito y no está dicho. Siempre la experiencia es lo que más ayuda para poder fortalecernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Luis. Muchas gracias a todos por su tiempo y como les vuelvo a decir,
Se les va a pasar un link para una encuesta para que ustedes nos puedan retroalimentar y sugerir los temas de nuestras próximas jornadas. En este caso vamos a hacerlas una vez por mes, entonces tienen ahí un tiempo para que nos sugieran los temas. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima sesión. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. luego. Gracias a ustedes. Gracias, Muchas Liz. gracias a Gracias, todos. Marco. Gracias Ya, chao. Gracias. a ustedes. Ya.
Bueno, muchas gracias. Ya voy a cerrar el Zoom para que la grabación termine ya de una vez. Gracias, hasta luego. Sí, listo. Gracias. Chao, nos vemos.